Cuenta la leyenda que aunque Superman se convirtió en una de las franquicias más icónicas de su tiempo, formar parte de ella era una verdadera maldición. Desde sus propios creadores, quienes terminaron trágicamente en la miseria, hasta actores y colaboradores que sufrieron destinos similares, la historia parece repetirse. Olvido, enfermedad y pobreza son, según los hechos, el oscuro destino de quienes se cruzaron en el camino del hombre de acero. En la década de 1930, Jerry Siegel y Joe Shuster, dos jóvenes de Cleveland, desarrollaron sus habilidades de diseño en un mercado en expansión de historietas. El primero pensaba y escribía y el segundo dibujaba. En 1935 recibieron $6 por sus dos primeras creaciones, pero la tercera, a la que le tenían mucha fe, no logró interesar a los editores. A pesar de ello, continuaron haciendo lo que les apasionaba. Años más tarde, la casa editorial, que hoy conocemos como DC Comics, les pagó $130 por 13 páginas que presentaban a un hombre proveniente de otro planeta, vestido con un traje azul y rojo y con poderes especiales. Este personaje, llamado Superman, debutó en abril de 1938 en el volumen 1 de la revista Action Comics, convirtiéndose en el primer gran superhéroe de la historia. De inmediato, su popularidad impulsó las ventas de la publicación. Siegel y Shuster estaban felices de que su creación más icónica haya alcanzado la fama. Sin embargo, en medio de su entusiasmo, no prestaron atención a las condiciones del contrato que firmaron, en el que otorgaban a DC Comics todos los derechos sobre el hombre de acero, dejándolo sin posibilidad de reclamar beneficios en un futuro. Superman fue un éxito masivo, y aunque a sus inventores les aumentaron el pago, este era mínimo comparado con las ganancias millonarias que estaba generando el personaje, que se expandió a revistas, radio, cine y merchandising. Con el tiempo, Shuster tuvo problemas de salud y Siegel fue reclutado en la guerra. Durante su ausencia, DC publicó otra creación suya que también fue exitosa. Él los demandó, y aunque no recuperó los derechos del gran superhéroe, sí obtuvo el reconocimiento oficial sobre Superboy, y llegaron a un nuevo acuerdo. Los diseñadores recibieron $94,000 por ceder los derechos de Superman a perpetuidad, pero luego fueron despedidos y sus nombres eliminados de los créditos. La amargura los acompañó toda la vida. Siegel trabajó temporalmente en Marvel y sufrió 2 infartos, mientras que Shuster, casi ciego, terminó como empleado de correos y luego en la indigencia. En 1975, cuando Warner anunció la película, Siegel escribió una carta expresando su dolor y denunciando que tras 37 años, él y su amigo no habían recibido ni un centavo de todo lo que Superman había recaudado. Ante la presión pública, Warner acordó con los dos hombres una pensión anual vitalicia de $20,000, cobertura médica y el reconocimiento en los créditos. Esto les permitió vivir sus últimos años sin dificultades económicas. Tras sus muertes, los herederos de Siegel nuevamente demandaron y gracias a la ley de propiedad intelectual obtuvieron un porcentaje importante de los réditos que el superhéroe había dejado a lo largo de su historia. Pero Siegel y Shuster no habrían sido los únicos que sufrieron por culpa de Superman. Se dice que existe una oscura maldición que ha pasado factura a quienes se han cruzado por el camino del hombre de acero. El primer Superman fue interpretado por Kirk Alyn en una serie de televisión de 16 episodios en 1948. Aunque ya había actuado en otras películas, su carrera no despegó y tras rechazar una secuela en 1950, fue reemplazado por George Reeves. Solo volvió a aparecer como el padre de Lois Lane muchos años después. Alyn falleció a los 88 años debido al Alzheimer en el anonimato. George Reeves debutó en el cine como el Hombre de Acero en 1951, logrando un gran éxito, pero su vida terminó trágicamente. Murió de un disparo en la cabeza y las circunstancias de su muerte generaron rumores de asesinato o suicidio, alimentando la leyenda de una maldición de la película.
También se dijo que había fallecido tras saltar por la ventana de su apartamento creyendo que podía volar como el superhéroe. El final de Christopher Reeve fue realmente trágico. En 1995, a los 43 años, sufrió un accidente al caer de su caballo durante una competencia, lo que lo dejó tetrapléjico y dependiente de respiración asistida. Reeve, conocido como el Superman por excelencia, protagonizó 4 películas entre 1978 y 1987, marcando la mejor etapa de la franquicia. Sin embargo, el personaje no le trajo suerte en el mundo de la actuación, porque terminó encasillado exclusivamente en su papel del Hombre de Acero. Tras el accidente, contempló el suicidio, pero decidió luchar y desde su silla de ruedas continuó actuando, dirigiendo y realizando labores humanitarias. Estuvo postrado casi 10 años y falleció de un infarto. Su esposa Dana también fue relacionada con la maldición de Superman, ya que a pesar de nunca haber fumado, murió de cáncer de pulmón 2 años después de Christopher. Por su parte, Margot Kidder, quien interpretó a Lois Lane, padeció un trastorno bipolar que le causó tendencias paranoicas, episodios de amnesia y comportamientos erráticos. En 2002, sufrió un grave accidente automovilístico que le fracturó la pelvis, y en 2018 murió por una sobredosis. Marlon Brando interpretó al padre del superhéroe en la primera película, pero su vida personal estuvo marcada por la tragedia. Enfrentó numerosos problemas familiares, incluyendo el encarcelamiento de su hijo por dispararle al novio de su hermana, quien se suicidó en 1995. La muerte de su hija lo sumió en una profunda depresión. Brando falleció tiempo después por un infarto. Lee Quigley, el niño que interpretó a Kal-El en 1987, murió a los 14 años por inhalación de disolvente. Era una época en la que esta práctica cobró muchas vidas. Por otro lado, Gus Gorman, un villano de Superman 3, fue diagnosticado con esclerosis múltiple poco después del estreno de la cinta y falleció en 2005 por un ataque al corazón. En las películas posteriores continuaron ocurriendo cosas extrañas. Dan Kine interpretó al Hombre de Acero en los 90s, pero su carrera en cine y televisión no tuvo gran impacto. El Superman de 2006 fue un éxito financiero, pero no generó interés en una secuela, dejando a Brandon Routh estancado. Por su parte, Henry Cavill revitalizó el personaje, pero tampoco logró trascender con su interpretación. Con estos ejemplos tenemos suficientes elementos para sacar conclusiones y decidir si existe o no la maldición de Superman. ¿Usted qué opina? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.